2, 1, listo, profe. Gracias. Bueno, buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio al segundo curso del segundo semestre de la especialización en familia, denominado resolución de conflictos. Antes de poder dar la presentación de la docente, quiero hacerles una aclaración de lo que va a ocurrir la próxima semana. Ustedes saben que la próxima semana ya les corresponde la clase de sistematización de experiencias. Ustedes el día 24 de abril debían enviarle a la profe Adriana la segunda actividad del proceso de sistematización de experiencias. Más o menos las clases de la profe Adriana se hacían entre martes y miércoles. Sin embargo, por una situación personal de la profe Adriana, la clase de la profe Adriana se va a dar el día jueves, o sea, de hoy en 8 días, y pues con la bondad de la profe Ani, que va a ser la que los va a acompañar en esta ocasión, ella dictará la clase de ella, su segundo encuentro sincrónico de resolución de conflictos, el día martes. O sea, que la próxima semana tienen 2 encuentros sincrónicos. El día martes tienen de resolución de conflictos, se hace ahí una modificación, y el día jueves, a las 7 de la noche, tienen su encuentro sincrónico de la clase o del curso de resolución de conflictos. Martes, resolución de conflictos, y jueves, sistematización de experiencias. Ahí se hace ese cambio de pronto para que lo tengan en cuenta. O sea, que nos encontraríamos con ustedes nuevamente el día martes a las 7 de la noche para la clase de la profe Ani de resolución de conflictos, y el jueves a las 7 de la noche con la profe Adriana Mora de sistematización de experiencias. Haciendo esa claridad, voy a proceder a presentar a la nueva docente de este curso de resolución de conflictos. Es la profe Ani Gordillo. Ella es trabajadora social. Ella es especialista en acción sin daño y construcción de paz. Es magíster en ciencia política, relaciones internacionales y estudios para la paz. Cuenta con 22 años de experiencia en acompañamiento psicosocial, con perspectiva de derechos humanos, formulación, asesoría y gestión de proyectos en el área productiva, ambiental, educativa, de legal, coordinación en diseño e implementación de procesos de investigación social con comunidades en alta vulnerabilidad, mujer, infancia y víctimas del conflicto armado. Entonces, como se pueden dar cuenta, es una profesional altamente capacitada para poderlos acompañar en un curso que sin duda es muy importante para los especialistas en familia en las condiciones estratégicas de poder aportar en la resolución de conflictos que se puedan presentar al interior de los sistemas familiares. Así que, Anita, bienvenida. Esta es la 7ª corte de especialistas en familia y espero que sea un espacio muy enriquecedor para todos. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿podemos empezar entonces? Usted dirá, ingeniero. Cuando quiera. Listo, gracias Dianita, muy amable por la presentación y pues nada, le damos inicio a la clase de hoy, en la que vamos a hablar del ciclo del conflicto. Muchas gracias Dianita por todo, por la colaboración y por la paciencia también en todo esto que es muy nuevo para mí, pero que espero aportar mucho desde la formación y desde la experiencia también. No, Muy amable. por aceptar esta invitación de formar a esta nueva corte. Un abrazo y muchos éxitos en este proceso. Gracias, un abrazo. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Es para mí un placer empezar a trabajar con ustedes lo relacionado a resolución de conflictos. Como ya lo mencionaba la profe Diana Flores, desde la formación profesional y precisamente desde la experiencia, he trabajado en muchos escenarios donde
se ha tenido que abordar temáticas relacionadas con el conflicto. Cuando yo les compartí a ustedes el video de introducción a los diferentes términos, teorías que tienen que ver con el conflicto, les decía, para empezar a hablar de todo esto, que el conflicto se analiza teniendo en cuenta los diferentes espacios, los diferentes contextos, considerando las características diferenciales de cada uno de esos contextos, pensando precisamente en la pertinencia del abordaje en cada uno de los contextos y pensando sobre todo en la realidad colombiana. Para nadie es desconocido que nosotros en Colombia, después de más de 50 años de la persistencia del conflicto armado, de la violencia sociopolítica, se han determinado algunas formas de relacionarnos, se han naturalizado algunas formas de resolver conflictos, se han naturalizado algunos lenguajes que de una u otra forma pueden determinar expresiones de violencia, pueden determinar expresiones de estigmatización. En ocasiones nosotros asumimos ciertas posturas frente a personas por su género, por su condición, por su orientación sexual, asumimos posturas y percepciones por la región de donde vienen y también por los procesos sociales que han tenido que enfrentar. Entonces, esas son definitivamente situaciones que han marcado la vida de cada uno de los colombianos y colombianas y que determinan precisamente muchas formas de relacionamiento. En el video que les compartía, que espero que lo hayan visto, si no, yo les recomiendo que lo puedan mirar, precisamente esos conceptos preliminares para que entendamos todo lo relacionado con el conflicto, lo hice de esa forma, para que lo puedan mirar varias veces y podamos participar del foro. Entonces, allí hablábamos precisamente de qué es el conflicto, retomábamos una definición del conflicto donde hacemos referencia a todo el tema de percepciones y también de la conducta que asumimos frente al conflicto. Y también abordábamos una serie de palabras, de elementos o de términos que también están relacionados con el conflicto. Cuando a uno le hablan de conflicto, piensa siempre en confrontación, ¿sí? Pero no, digamos que le ve el lado positivo de entrada a un conflicto, ¿sí? Ya cuando estamos en medio del problema y de la forma como asumamos las cosas, podemos potenciar esas situaciones que si en un principio son difíciles, pero que después nos llevan a determinar y también a sacar adelante habilidades, potencialidades que nosotros tengamos. Es importante reconocer en este sentido que todas las personas en diferentes culturas asumen formas alternativas de resolver los conflictos, asumen formas diferentes de acuerdo a cómo estas personas, estas comunidades han decidido asumir la vida. El derecho que todos tenemos a vivir la vida como queremos vivirla. Acá, para nuestras culturas del sur del país, eso es el summa causal, ¿sí? El derecho a vivir como queremos hacerlo, ¿sí? Desde las cosmovisiones, desde las formas propias de asumir cómo nos relacionamos. Y desde allí también, precisamente, existen formas de resolver conflictos. En esa presentación les hablaba yo de los tipos de conflicto, de los niveles de conflicto que pueden existir, también cuando se hacen al interior de cada uno de nosotros y cuando ya salen de nosotros y empiezan a generarse algunos procesos en el relacionamiento precisamente con
otras personas, con otros grupos y cuando tenemos diferencias en ese sentido. En el día de hoy vamos a abordar lo que hace referencia al ciclo del conflicto para ir avanzando en algunas estrategias, algunas herramientas que nos pueden llevar a orientar, a mediar, a asesorar cuando se está presentando un conflicto en diferentes contextos, más aún en el contexto que es del interés particular de la formación, que es el contexto familiar. Vamos a empezar entonces. El ciclo del conflicto tiene en cuenta unas fases. La primera fase está relacionada con nuestras actitudes y creencias, y ya les hablaba yo de eso. Entonces, en relación a nuestras actitudes y creencias, en esa primera fase del conflicto, encontramos que frente a una situación problemática, frente a una situación que nosotros asumimos como conflictiva, retomamos los mensajes que recibimos en la infancia, los modelos, las pautas de crianza que recibimos de nuestro papá, de nuestra mamá, las actitudes, las conductas que nosotros hemos visto en diferentes espacios de socialización en los que ha transitado nuestra vida. Nuestras actitudes y creencias también se basan en lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, lo que vemos en la televisión y, obviamente, en las experiencias que nosotros tenemos frente a la resolución de conflictos. Y es así como nosotros empezamos a ver una situación problemática, cómo empezamos a leerla, ¿sí? Cómo cada ser humano lee la situación y está basado en un primer momento al conjunto de actitudes y creencias que tenemos frente a una determinada situación. Seguidamente encontramos el conflicto y allí podemos decir que la ocurrencia del conflicto es algo inherente a las relaciones sociales. Todos tenemos pensamientos diferentes, tenemos posiciones diferentes frente a una misma situación. Vamos a ver un ejemplo. Y este está relacionado con, digamos, un tema de actualidad, por ejemplo, nuestra posición frente al aborto, ¿sí? Si yo me encuentro en una conversación con otra persona, donde sus creencias, sus imaginarios, la forma como creció, cómo se educó, su espiritualidad está ligada precisamente al respeto por la vida, sin entender esas mediaciones que se pueden encontrar en el camino. Y la otra persona está más en la lógica de los derechos, de esas nuevas formas de entender el cuerpo como territorio, la dimensionalidad del género, todo esto y los derechos ligados a todo esto, vamos a encontrar posiciones encontradas. Y allí se da precisamente el hecho de que el conflicto sea inherente a las relaciones sociales. Vamos a tener posiciones diversas frente a muchísimas cosas. Cuando yo les hablaba precisamente de todas esas historias y lenguajes que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra vida, podemos entender precisamente cuando todas esas formas de violencia se naturalizan, podemos entender cómo hinchas de fútbol de diferentes equipos entran en confrontación cuando lo que el fútbol nos invita es a otra cosa, ¿sí? Y sucede en todo el mundo, los patrones de violencia ligados a estigmas sociales, ligados a formas como yo apropio el pensamiento del otro, ¿sí? Los gustos musicales,
diferentes cosas que si bien forman parte de la cotidianidad, pueden entrar en un escenario diferente que es el escenario del conflicto. Cuando yo no acepto el disenso, cuando yo no acepto que el otro piense diferente a como yo pienso. Hay situaciones en que diferentes posiciones pueden presentarse en un mismo ambiente sin llegar a situaciones problemáticas, pero hay otras donde definitivamente se va a dar el conflicto. Entonces, el conflicto entendemos que es algo que se da en todos los contextos sociales y que es inherente a las relaciones sociales. Porque cada uno piensa diferente, cada uno asume su vida de forma diferente y de esa misma forma reacciona ante estas particularidades. En tercer lugar, encontramos la respuesta en el ciclo del conflicto y esta está referida precisamente cuando las personas empiezan a actuar frente a una determinada situación. Entonces, si yo me encuentro pensando o expresando de forma diferente a lo que la otra persona piensa, a lo que la otra persona dice, puedo asumir o encontramos en el ambiente que asumimos dos posiciones clarísimas. Una es empezar la confrontación, empezamos a gritar, empezamos a tratar de hacer entender al otro que nuestra posición es la válida, mientras que la del otro no es válida, ¿sí? Y está a un nivel inferior al que nosotros pensamos. O podemos pensar precisamente en el diálogo, en entender por qué el otro piensa de esa forma y hacer entender también mi posición, llegando a un punto medio de entendimiento. Ahora, el resultado, que es la última fase, estará orientado por nuestras actitudes y creencias, por la forma como se dio el conflicto y precisamente por la respuesta que estamos dando a él. O gritamos o dialogamos, ¿sí? O tratamos de hacer valer a como dé lugar nuestra posición, o buscamos una posición intermedia de mediación donde cada uno saque precisamente o potencie qué es lo bueno de su posición, equilibrando las cosas buenas que pueden tener, pero también las cosas que no son tan buenas y entenderlas desde ese punto de vista. Entonces, es importante que cuando hablamos del ciclo del conflicto, que cuando hablamos de esas diferentes fases que nosotros claramente vemos en una situación particular, empecemos también a pensar en cómo cambiamos ese patrón del conflicto. Y cuando somos profesionales de las ciencias sociales y ustedes que están en la lógica de la formación como especialistas en familia, es necesario que desde la orientación, es necesario que desde la asesoría que nosotros hacemos, las recomendaciones que damos, cuando estamos precisamente trabajando en hacer operativas rutas de atención frente a, digamos, formas de violencia intrafamiliar, problemas de pareja, maltrato, todas estas cosas, pensemos en que es importante empezar a cambiar el patrón que nosotros traemos desde nuestras creencias y desde el resto de elementos que nosotros hemos hablado. ¿Cómo empezamos a cambiar ese patrón para responder a una situación problemática? Que no necesariamente tiene que convertirse en conflicto. Una situación nueva, diferente, que no necesariamente puede escalar hasta ser un conflicto como tal. Entonces, una de las primeras recomendaciones que se hacen en este sentido es tomar conciencia. Entonces, cuando hacemos orientación, cuando estamos realizando algún nivel de intervención en diferentes contextos, una de las primeras reflexiones que hacemos con las personas con quienes estamos trabajando es cómo respondemos normalmente a las situaciones del conflicto, ¿sí? Pensamos en dialogar,
lo evadimos, lo negamos o entramos directamente a la confrontación. Esa es la forma como yo aprendí desde pequeño a resolver conflictos. Esa es la forma como a mí me enseñaron, ¿sí? Entonces, es importante que en un primer momento, en ese primer espacio, cuando empecemos a trabajar, entendamos precisamente cómo respondemos normalmente a las situaciones de conflicto. Y desde allí, pues obviamente vamos a empezar a determinar algunos puntos de análisis, de reflexión frente a qué se está haciendo bien y qué puede ser lo que no estemos haciendo bien. ¿Cómo nos sentimos y reaccionamos? Esta forma como nosotros actuamos frente a una situación de conflicto hace que nos sintamos bien, que nos sintamos satisfechos con la forma como estamos reaccionando, o por el contrario. Después de la forma como yo reacciono, como respondo, me siento culpable si empiezo a gritar y a entrar directamente en la confrontación, ¿sí? Pensar en las emociones, en los sentimientos que acompañan nuestra reacción frente a una situación conflictiva. Y allí, cuando así hacemos este tipo de reflexiones, en la lógica del apoyo, en la lógica del acompañamiento, podemos empezar a pensar qué puede ayudar en mis actitudes, ¿sí? En las actitudes de las personas con las que yo estoy trabajando, a quienes estoy apoyando, a quienes estoy orientando, a quienes estoy asesorando. ¿Qué puede ayudar a que el conflicto se resuelva de otro modo? Entonces, en ocasiones es necesario que la gente empiece a reconocer cosas que puede tener, que son positivas y que a veces no reconoce, precisamente que a veces no reconoce por su historia, porque muchas personas pueden tener historias difíciles, historias de abuso, historias de maltrato, y esa es la forma como han aprendido a reaccionar frente a un conflicto, ¿sí? Frente a una situación que se ve conflictiva. Y desde allí, pues obviamente los lentes con los que miren su propia vida y la forma como reaccionan ante situaciones adversas está mediada por su historia personal. Entonces, en ocasiones es importante que nosotros desde la relación de apoyo que establecemos, desde el acompañamiento, desde las labores pedagógicas que nosotros hacemos como profesionales en torno a hacer operativas rutas, como les decía, a mirar de el acceso a los derechos de las personas, podamos orientar y asesorar a la gente a que empiece a explorar todas esas posibilidades que tiene a nivel personal para qué puedo hacer yo para que el conflicto se resuelva de otro modo. ¿Será que existen otras formas? Y allí es importante poder generar algunas herramientas también para que las personas empiecen a reescribir de una forma más positiva sus historias. Yo les recomiendo que puedan revisar algunos escritos sobre técnicas narrativas, donde podamos ver formas de hacer preguntas y que las personas empiecen a cambiar también esas historias y sus reacciones frente a lo que les está sucediendo en la vida. Voy a compartirles un video sobre formas de preguntar para que podamos utilizar estas estrategias en la lógica de resolver y de reescribir historias de otra forma. Bueno. Un segundo aspecto, una buena disposición. Entonces, cuando ya hemos explorado esos elementos, esas situaciones que veíamos en la diapositiva pasada, vamos a entender precisamente que es posible intentar otras formas de acercarnos al conflicto. Es posible examinar
y en un determinado caso transformar partes de nuestro sistema de creencias, ¿sí? ¿Cuántas veces nos han dicho que digamos, nuestra forma de educación, nuestra forma de nuestros parámetros de creencias y demás están ligados a la imagen que yo tengo en relación a la condición, a la etnia, a la procedencia de alguien? Entonces, es muy común, por ejemplo, escuchar, es que las mujeres son canzonas, es que son cantaletosas, imaginarios, ¿sí? Es que los hombres no tienen que llorar, ¿sí? Entonces, a los niños les entregamos algunas herramientas de socialización un poco contradictorias con la expresión de emociones. Entonces, es muy común escuchar el ejemplo de que si los niños van al colegio y llegan golpeados y le dicen al papá o a la mamá, fulanito de tal me pegó, y si es un varoncito, el papá o la mamá fácilmente le pueden decir, me imagino que usted le respondió con otro golpe, ¿cierto? Creencias, ¿sí? Algunos hablarán precisamente de la importancia del diálogo y dirán, bueno, vamos al colegio, vamos a ver qué es lo que está pasando, pero otros lo resolverán precisamente desde esos patrones de formación que nosotros recibimos desde la infancia, ¿sí? Entonces, es posible empezar a transformar el sistema de creencias que nosotros podemos tener en algún momento, aunque haya estado muchísimos años ahí. Por eso es importante explorar comportamientos, conductas, emociones, sentimientos y las historias personales, porque es desde allí desde donde las personas están reaccionando frente a una situación conflictiva. Es importante enfocar el conflicto y nuestro papel en él de forma completamente distinta. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a gritar, a resolver los conflictos de forma violenta, si nosotros estamos en la lógica de evadir, de negar, de minimizar, por ejemplo, un conflicto, una situación conflictiva, ¿sí? Es importante que empecemos a cambiarnos al otro lado, que desde la asesoría a las personas a quienes yo estoy apoyando en una situación difícil, le pueda decir o le pueda empezar a entregar algunas herramientas para que empiece a colocarse como en la otra orilla, ¿sí? Empezar a entender el problema de otra forma, verlo de otra forma. Las personas por sí solas seguramente no pueden hacerlo por todo ese sistema de creencias, por todas las cosas, por sus experiencias previas precisamente. De ahí la necesidad del apoyo, de ahí la importancia de que a través de ejercicios pedagógicos, donde yo le explique a las personas las implicaciones del conflicto, las implicaciones de que un conflicto escale, las implicaciones de que yo siga resolviendo los problemas de forma violenta, porque en ocasiones las personas no logran ver cuáles son o medir las implicaciones de algo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos brindarle a las personas las herramientas para que empiecen a ver el conflicto enfocándolo de una forma diferente. Es importante, importantísima esta última recomendación, y es que las personas debemos estar siempre abiertas a la crítica constructiva de las otras personas. Pero hay algo importante que mencionar, no todas las personas tienen la posibilidad de hacer una crítica constructiva. Hay personas que al hacer una crítica
te lo hacen de forma que lesiona tus sentimientos, que puede lesionar la forma como ves la vida, que lejos de ayudarte a salir de una situación, puede que te lleve a enfrascarte más en esa situación. Por eso, la construcción de los lenguajes frente a cómo nosotros empezamos a mirar un conflicto, a resolverlo y cómo empezamos a entender la diferencia, ¿sí? Es importantísima. No todos los lenguajes construyen. No todos los lenguajes y todas las críticas nos ayudan a entender que estamos haciendo mal las cosas o que no las estamos haciendo de una forma, entre comillas, adecuada. Y en el video que yo les compartía antes, para prepararnos como a este encuentro, les decía que la percepción de lo bueno y lo malo es relativa, ¿sí? Entonces, no todo el mundo está preparado para recibir críticas, ¿sí? No todo el mundo. Entonces, es importante que desde la lógica, y ya lo vamos a ver más adelante cuando aprendamos algunas herramientas para posibilitar el diálogo, para entrar en otro tipo de niveles de relacionamiento y de construcción del lenguaje, podamos entender que sí es posible que otras personas nos hagan críticas, pero también es importante que esa crítica se haga en el marco del respeto, y es allí también donde nosotros tenemos que potenciar en las personas formas de poder decir: no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero sin llegar a la confrontación, o cómo decirle a esa otra persona que lo que me dice me hace daño, ¿sí? Entonces es importante que en la lógica de mejorar la forma como nosotros resolvemos las situaciones, estemos abiertos a la crítica, aprendamos a hacer crítica, pero que construyamos lenguajes que permitan a las personas cambiar actitudes, cambiar conductas, desde un pensamiento más constructivo y no desde la crítica destructiva. Seguidamente hablamos de las habilidades. Cuando estamos cambiando los patrones o el patrón de reaccionar frente a un conflicto, hablamos de las habilidades. Y aquí entra en juego precisamente lo que les acababa de decir, y es importante que nosotros empecemos a potenciar en las personas a quienes estamos orientando el desarrollo de habilidades para mandar un mensaje efectivo donde se expresen libremente sentimientos y necesidades, sin juzgar, sin sentirse juzgado, sin sentirse regañado, sin sentirse acorralado por la otra persona. A veces, nosotros mismos, cuando estamos como profesionales y estamos realizando algún nivel de interacción, nuestros propios lenguajes hacen que las personas se sientan juzgadas. Nuestros propios lenguajes, nuestras actitudes no verbales, nuestros gestos y nuestras expresiones hacen que la gente se sienta juzgada. Entonces, es importante que desde nuestra actitud en la intervención y al orientar frente a la apropiación de habilidades en torno a cómo nosotros enviamos esos mensajes de expresión de sentimientos y de emociones, que se hagan de forma respetuosa, coherente y que se hagan en el momento en el que se tienen que hacer. Muchos de los problemas, muchos de los conflictos a nivel familiar, a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel de las comunidades, precisamente se dan porque
las situaciones no se expresan en el momento en el que se tienen que expresar, sino que se espera a que sigan escalando y cuando ya lo expresamos ya hay muchos sentimientos de frustración, hay muchos sentimientos adversos que acompañan nuestras reacciones. Entonces es importante que en las personas que nosotros apoyamos, asesoramos, orientamos, empecemos a generar algunas potencialidades, empecemos a que esas personas exploren formas de expresar libremente sentimientos y necesidades. Es importante que si nosotros estamos desarrollando estos procesos de acompañamiento y orientación, desde nuestra actitud aprendamos a escuchar, ¿sí? Eficazmente. Pero también enseñarle a las otras personas a qué es necesario que aprendan a escuchar, ¿sí? Muchas de las situaciones conflictivas se dan porque yo no sé escuchar, ¿sí? Porque no le permito al otro hablar, porque no permito que se exprese, porque no permito que dé a conocer sus puntos de vista. Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos con relaciones con niveles de maltrato psicológico bastante alto, donde un miembro de la pareja no deja que el otro tome una posición frente a algo y le dice, es que usted es tonto, ¿cómo se le ocurre decir eso? Es que usted mejor no hable, ¿sí? O lo que usted tiene que decir no es importante, ¿sí? Y la otra persona no ha adquirido esas habilidades para reaccionar de forma asertiva, no ha adquirido o no ha explorado dentro de sí esas habilidades para decir qué es lo que les hace sentir mal frente a ciertas reacciones de la otra persona. Ahorita me acordaba precisamente de una experiencia en un proceso de intervención que yo hacía acá en un municipio del departamento de Nariño, realizando algunos talleres de derechos en la lógica de derechos de hombres y mujeres, también tratando de reducir algunos niveles de violencia intrafamiliar, y me encontraba con que a los talleres asistían el 98% eran mujeres y asistían 2 hombres. Uno era un chico de grado 11 que le interesaba mucho el tema, pero había un señor que asistía, era el más juicioso, llegaba muy temprano, era el que más preguntaba, el que más participaba, y como sucede en la mayoría de los casos, cuando uno habla de violencias y demás, y cuando coloca el término género, precisamente se entiende que siempre es violencia hacia la mujer. Y por eso la mayoría de asistentes eran mujeres. Entonces, él era el más juicioso y en 2 ocasiones, en 2 talleres, dejó de asistir, ¿sí? Entonces me llamó mucho la atención porque no iba y yo pregunté qué había pasado con el señor y la gente vecina de él, de la vereda, me dijo, es que la mujer ya no lo dejó venir, es que la esposa ya no lo dejó venir. Entonces empecé a preguntar un poco qué era lo que había sucedido y me decían ellos que él estaba enfrentando una situación de violencia intrafamiliar. Su esposa era bastante agresiva, violenta con él y asistía a los talleres precisamente para conocer un poco más sobre perspectiva de los derechos, la forma como expresar sus sentimientos y emociones, y efectivamente había empezado a expresar sentimientos y emociones en la lógica del respeto que él se merecía como ser humano, como persona.
Entonces, ¿qué hizo su esposa al ver que él estaba reaccionando de forma diferente a los abusos que ella continuamente hacía y que persistían? Empezó a menoscabar sus capacidades y le decía: ¿vos para qué vas a eso? Vos no entiendes, vos sos un bruto, ¿a vos para qué te va a servir eso? Allá lo que van es un montón de viejas locas y demás, ¿sí? Resulta que al poco tiempo yo me comunico con él, le pregunto qué pasaba, entonces él me dijo: tal vez yo no voy a volver a los talleres para evitar problemas. Decidí hablar con él. Él fue a la pastoral, porque nosotros éramos aliados de la pastoral de ese municipio, hablamos, me empieza a contar su historia y precisamente ahí era donde yo entendía que su historia personal determinaba la forma como estaba reaccionando. Posterior a eso, decidimos hacer una intervención con su esposa y las cosas mejoraron un poco, ¿sí? Mejoraron un poco cuando estábamos haciendo todo el acompañamiento. Después sé que las personas que continuaron en el ejercicio, en el proceso, siguieron acompañando a la familia. Al final, al parecer, la relación pues se termina precisamente porque la señora tuvo un cambio temporal, pero no tuvo un cambio continuo. Pero el señor sí decidió salir de ese ciclo de violencia en el que se encontraba. Entonces, de una u otra forma, el hacer que las personas aprendan a expresar sus sentimientos, sus emociones, sin llegar a la confrontación, ayuda precisamente a romper con ciclos de violencia. Ayuda precisamente a hacer que las personas entiendan que tienen posibilidades de salir de ciertas situaciones y que existen también posibilidades de resolver los conflictos de otra forma. Cuando hablamos de escoger el enfoque adecuado en situaciones diferentes, creo que en el video de YouTube que yo les enviaba, les hablaba precisamente que cada contexto es diferente, que podemos tratar o asumir situaciones similares, pero cada contexto va a ser diferente. Cuando yo veía la lista de participantes en el espacio académico, veía que ustedes están en diferentes ciudades, veía que están en diferentes contextos. Y precisamente cuando hablamos de esto, ustedes entenderán que la forma como se asumen los conflictos en cada una de las ciudades, en cada uno de los lugares donde ustedes viven, van a entender también que las situaciones se asumen y se resuelven de acuerdo a patrones culturales, a patrones de creencias específicos, pero también a la forma como se asumen. Es importante que nosotros entendamos que en resolución de conflictos, así como en muchos espacios de intervención que nosotros tengamos, no es posible estandarizar totalmente procesos. Podemos tener orientaciones muy generales, que es importante que las adaptemos a cada contexto. En la segunda unidad, por ejemplo, vamos a asumir todo el tema de la perspectiva sociocultural y eso nos va a ayudar a entender cómo entender situaciones conflictivas en contextos diferenciales. Cuando terminemos la presentación, abrimos un espacio para preguntas, para compartir experiencias, ¿sí? Mientras tanto, vayamos avanzando en los contenidos para poder después realizar algunas preguntas y entrar más en un contexto de reflexión. Bueno, para cambiar el patrón es necesario desarrollar
líneas, estrategias, formas donde se dé el apoyo de forma coherente. Y aquí entendemos una cosa muy importante, y es que la buena voluntad no es suficiente. Hay cosas que van más allá de la voluntad, hay cosas que van más allá de las ganas que uno le pueda poner a resolver algo. Es difícil, por ejemplo, intentar o buscar resolver situaciones en condiciones de altísima vulnerabilidad. Es difícil resolver situaciones cuando ya se ha transitado por patrones de violencia muy fuertes, ¿sí? Y es allí donde es necesario enseñarle a la gente a ver cuáles son los pros y los contras de continuar en una relación, por ejemplo. Es necesario entender que hay situaciones que no es posible conciliarlas, ¿sí? Y que es necesario, para resolver el conflicto, asumir otro tipo de actitudes, tomar algunas decisiones que pueden ser difíciles, pero que determinan el hecho de que las personas puedan vivir tranquilas, puedan vivir en un ambiente de dignidad, de respeto, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que la buena voluntad no es suficiente. ¿Cuántas veces a ustedes como profesionales, cuántas veces han tenido que atender algunos o han tenido que escuchar o presenciar situaciones donde después de un hecho de violencia bastante grande, digamos de violencia física, el perpetrador del hecho violento, en el caso de la pareja, por ejemplo, puede llegar a decir, me arrepiento, mire, yo voy a cambiar, pero es la cuarta, la quinta vez que lo hago, pero estoy seguro que ya voy a cambiar. Y en la otra persona hay miedo, y en la otra persona hay desconfianza, en la otra persona ya hay un daño, ¿sí? Que se ha causado a la vida, que se ha causado a su proyecto de vida, que se ha causado a diferentes elementos que forman parte del respeto, de la dignidad, de la confianza. Entonces aquí la buena voluntad no es suficiente, ¿sí? Es necesario que tengamos en cuenta otros elementos para que se pueda dar el apoyo y la continuidad en ciertas situaciones o formas de relacionarnos. El cambio requiere un proceso continuo con orientación y reconocimiento de los esfuerzos. Cuando yo les hablaba del caso del señor que asistía a los talleres de violencia de género, una de las preocupaciones que yo tenía era precisamente esa, y es que decía, bueno, estamos realizando un proyecto aquí de acompañamiento a las comunidades en este tema, pero cuando los profesionales salgamos de allá, máxime cuando era algo en el sector rural, donde no podíamos encontrar una comisaría de familia, no podíamos encontrar otro tipo de instancia, incluso ninguna inspección de policía, una instancia que pueda ayudar a resolver los conflictos. ¿Cómo iba a continuar la situación? Estábamos ante un riesgo inminente, ante una incertidumbre grandísima de entregar algunas herramientas, de haber generado un espacio, un proceso interesante para empezar a transformar una situación, pero ¿cómo iba a continuar eso si nosotros ya no estábamos? Y de ahí la importancia de que los procesos que nosotros hagamos, a partir de la orientación, a partir del transmitir, desde la pedagogía, desde la asesoría que nosotros hagamos, procesos que sean sostenibles en el tiempo. Entonces,
Acá lo que se hizo fue tratar de generar otro tipo de seguimiento y como les contaba al final, pues estas dos personas no continuaron juntas, pero eso determinó también que la vida de ellos cambiara en el sentido de que si bien la relación no pudo continuar, pero digamos su vida empezó a asumirse de otra forma, más en la lógica de la libertad, de la dignidad, de la propia autonomía que cada uno de ellos tenía. Entonces es importante que nosotros podamos generar procesos sostenibles, que esas transformaciones se den no solo en el corto, sino en el mediano, en el largo plazo, y que se reconozcan los esfuerzos que las personas estén haciendo para generar esas transformaciones. Bueno, aquí he querido mostrarles cómo se da este ciclo del conflicto. Entonces aquí encontramos que la forma como reaccionamos ante un conflicto tiene como base nuestras creencias y actitudes. Aquí ya en la segunda fase mirábamos que ocurre el conflicto, cómo damos respuesta, qué es lo que hacemos cuando ocurre el conflicto, que es gritar, sonreír, no importa, hacer chistes, evadir, negar, nos podemos quejar con alguien, pero no directamente no le damos a conocer a la otra persona que nos está haciendo sentir mal, ¿sí? O simplemente nos rendimos, pretendemos que nada está mal, recurrimos a una autoridad, usamos el silencio, golpeamos a alguien, nos volvemos coléricos, dice aquí la imagen, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? Aquí se puede presentar un refuerzo de las creencias, ¿sí? Entonces, se pueden presentar situaciones de estrés. Cuando empezamos a dialogar, empiezan a presentarse una situación de alivio o se puede dar una escalada del conflicto, hacerse más profundo y eso ya lo vamos a ver. O puede presentarse una desescalada del conflicto cuando hay resolución, hay unas relaciones mejoradas, o por el contrario, continuamos con unas relaciones empobrecidas, desmejoradas. La resolución de conflicto no debe tener ni perdedores ni ganadores. Allí no debe haber alguien que sienta que ha sido vulnerado después de los acuerdos a los que se llegue, ¿sí? Entonces es importante que haya una coherencia y que haya un equilibrio en la forma como las personas que están en esta relación, ¿sí? En este momento donde ocurre el conflicto y cuando ya empieza a presentarse los resultados, nadie tiene que sentirse perdedor. De ahí la importancia de generar habilidades y lenguajes que vayan en la lógica de la expresión de sentimientos, emociones, siempre en un marco del respeto. ¿Cómo se da el conflicto? Existencia de dos o más personas que interactúan, que se perciben con pensamientos similares o diferentes, con actitudes diferentes, que empiezan a expresar diferencias incompatibles entre ellos o cuyas expresiones determinan algún tipo de amenazas a los recursos personales, a las necesidades personales o a nuestro sistema de valores, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que esas diferencias son las que empiezan a determinar las formas como reaccionamos y nos relacionamos frente a ellas. ¿Esto qué provoca? Un comportamiento en respuesta a la interacción y a la percepción de la situación. Bueno. Entonces aquí podemos encontrar dos situaciones. El conflicto empieza a escalar, ¿sí? Entonces se resuelve de la forma más negativa, escala,
La respuesta es una escalada del conflicto, se vuelve más grave. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que aumentan las manifestaciones de cólera, miedo, frustración, ¿sí? Uno de los implicados se siente amenazado por el otro. Se involucran más personas en el conflicto poniéndose de algún lado de los dos. Entonces, esto empieza a generar ciertas situaciones donde cada uno gana seguidores de un lado y gana defensores del otro. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes en trabajo social, cuando hablamos de ética, y es que, ¿qué pasa cuando suceden conflictos al interior de nuestra familia? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que yo siempre les digo a ellos es lo siguiente: cuando se tratan de conflictos al interior de nuestra familia, lo más sano que nosotros podemos hacer es orientar para buscar ayuda para resolverlos. Pero es necesario que tengamos en cuenta que allí siempre van a estar mezclados sentimientos y emociones. Entonces eso puede generar que yo me coloque de un lado o el otro, ¿sí? Y mi intervención no va a ser nada neutral y tampoco va a ser objetiva, ¿sí? Entonces aquí es cuando muchas personas se involucran, toman parte, entonces algunos empiezan a aparecer como agresores, como perpetradores, como culpables, y los otros empiezan a aparecer como víctimas, y allí ya hay un desequilibrio, ya hay perdedores y ya hay ganadores. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Escala cuando las partes, a pesar de los conflictos y a pesar de las situaciones, siguen teniendo intereses o necesidades de mantener la relación, ¿sí? Entonces, tenemos 5 hijos, esta señora me maltrata, pero bueno, tenemos que quedarnos aquí. Y nuestras reacciones van a ser violentas, se vuelven cotidianas, naturalizamos las peleas, naturalizamos los golpes, ¿sí? Interés o necesidad de mantener la relación. Conflictos laborales, necesito el trabajo, ¿sí? Entonces, se pueden presentar ciertas situaciones, pero asumo en un principio una actitud pasiva, pero que puede escalar a una actitud violenta cuando yo decido continuar con esa relación laboral. No se reconocen o satisfacen necesidades importantes. Entonces, aquí es cuando ya vemos que hay ganadores y perdedores. Cuando se mira que hay un desequilibrio entre las personas que están en desacuerdo, ¿sí? O que están en disenso frente a la expresión de sus necesidades y demás. Las partes tienen escasas habilidades para la comunicación y la solución de problemas o no tienen un 3 neutral, dice. El 3 neutral quiere decir es como el medio, ¿sí? Y las personas no han podido generar ese tipo de habilidades para expresar que se sienten mal frente a una situación, decirlo oportunamente, sienten que el entorno tampoco les puede posibilitar la forma de salir de ese espacio. ¿Cuándo desescala el conflicto? O sea, ¿cuándo empieza a bajar la intensidad y empieza más a pensarse en la resolución del conflicto? Cuando las emociones son expresadas directamente, ¿sí? Regálenme un segundito que no lo logro ver aquí. Cuando las emociones son expresadas directamente en lugar de dejarse llevar por ellas. Entonces, es posible
que desde la lógica de empezar a generar esas herramientas para expresarnos podamos decir cómo nos sentimos sin llegar directamente a la confrontación, sin llegar directamente a la violencia, sino más en la lógica del diálogo, de pensar en cómo es posible decir que yo me siento mal frente a algo o que no estoy de acuerdo con algo, pero sin tratar de opacar, minimizar al otro o tratar de hacer valer más mi posición que la del otro. Las amenazas son reducidas o eliminadas, entonces aquí entendemos que estamos en igualdad de oportunidades con el otro, en igualdad de condiciones con el otro, y no hay una relación de poder o de coacción frente a, digamos, a las condiciones del otro. Las partes hablan directamente con todos los implicados o utilizan terceras partes neutrales. Entonces, aquí hace referencia precisamente a buscar el apoyo, a buscar la ayuda de alguien que nos ayude a resolver el conflicto, ¿sí? Las partes no tienen interés o necesidad de mantener la relación, ¿sí? Entonces, estoy mal en esta relación, puedo tener dificultades económicas, puedo tener muchas cosas que me pueden faltar, digamos, a nivel material y demás, pero precisamente por mi salud mental, por sentirme mejor y demás, decido dejar esto, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta. Se reconocen o satisfacen necesidades importantes. Las partes se reconocen o satisfacen necesidades importantes. Entonces, ahí es cuando yo hago un análisis precisamente de qué es lo que está pasando, qué necesita cada una de las partes que en este momento puede que se encuentren en confrontación y tratamos de mediar precisamente para que esas necesidades sean satisfechas. Las partes tienen habilidades para la comunicación y la solución de problemas con el apoyo de un tercero que es neutral, ¿sí? Entonces es importante, lo que les decía al principio, es que en ocasiones las personas necesitamos, requerimos de alguien, ¿sí? Que nos ayude a mirar dónde precisamente dónde radican las dificultades, pero también qué habilidades tenemos, qué posibilidades tenemos de poder mejorar ciertas situaciones, de cambiar ciertas actitudes, de cambiar ciertas conductas. Entonces, ahí es cuando aparecemos nosotros, ahí es cuando ustedes como especialistas en familia desarrollan habilidades, desarrollan competencias en este caso para poder orientar, mediar y posibilitar el diálogo. Jean-Paul Lederach, una persona que ha escrito muchísimo sobre el conflicto, que incluso ha trabajado en el análisis y la reflexión de conflictos en el mundo, nos dice que los elementos que forman parte o que entran en juego en un conflicto son las personas, el problema y el proceso, ¿sí? Entonces, estos son los elementos que nosotros siempre vamos a encontrar en toda situación conflictiva. Son estos los elementos sobre los cuales tenemos que actuar, sobre los cuales tenemos que reflexionar, que tenemos precisamente que hacer una lectura exhaustiva, minuciosa del contexto donde se esté desarrollando la situación problemática, asumiendo precisamente las características particulares de las personas que se encuentran en una situación conflictiva, reflexionando particularmente sobre el problema que se está presentando y pensando precisamente en todo el proceso que ha determinado la ocurrencia del conflicto. En este sentido, vamos a hacer algunas reflexiones retomando algunas preguntas que pueden orientar precisamente la intervención,
la asesoría, espacios de educación, espacios pedagógicos frente a la ocurrencia de un conflicto. Entonces, revisando algunas teorías, revisando también algunas perspectivas más desde la lógica de herramientas para asumir conflictos, he querido traerles algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar en el momento en que estemos haciendo algunos tipos de, algunos procesos, perdón, de orientación y de intervención en resolución de conflictos. Entonces, cuando nos centramos en la persona como un elemento constitutivo del conflicto, una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿quién está implicado en este conflicto? ¿Sí? Mirar las partes. ¿Hay otros implicados no directos que tengan algún interés en el tema? Entonces, hay ocasiones en que nosotros nos encontramos con intereses que están por fuera de la situación conflictiva y que pueden estar haciendo muchísimo más difícil asumir el conflicto o generar procesos de transformación del mismo. Encontraremos aquí también, o nos podemos hacer la pregunta sobre qué personas, quiénes pueden ayudar a la resolución del conflicto. Yo creo que cuando nosotros desarrollamos procesos de intervención, una de las cosas o de los análisis que hacemos dentro de nuestros diagnósticos es precisamente pensar en esas redes de apoyo, pensar en quién puede apoyar en determinado momento y frente a determinada situación. Entonces, aquí podemos pensar precisamente en quién puede ayudar a la resolución del conflicto, ya sea al interior del contexto, ¿sí? Donde se esté dando el conflicto, o precisamente los apoyos más desde la lógica institucional, ¿sí? Esas rutas, hacer uso de normatividad vigente, hacer uso de elementos que estén reconocidos legalmente para poder solucionar el conflicto. Es importante también pensar en qué puede interferir en la resolución del conflicto. Y esto va en la lógica de que las soluciones y las transformaciones que se propongan sean sostenibles y que no solamente sean en el corto plazo. ¿Quién tiene la capacidad para tomar decisiones? ¿Sí? Entonces, esto va en la lógica de pensar en que las decisiones que se tomen nos lleven a entender, como les decía anteriormente, que no haya perdedores ni ganadores, ¿sí? Y que esas decisiones que se tomen no causen mayor daño del que ya se ha causado, ¿sí? Entonces es importante que podamos analizar también este elemento. Revisar si los implicados en el conflicto están agrupados, ¿sí? O por el contrario están solos, lo que hace que su situación, por ejemplo, pueda ser de más vulnerabilidad, y si es posible que haya representatividad, o es el que no haya representatividad puede que se genere algún nivel de dificultad al resolver los conflictos o un nivel de debilidad frente a cómo se encuentra el otro. Es importante que también analicemos lo que hace referencia a las emociones. Es importante que nosotros pensemos y reflexionemos con las personas en cómo se siente frente a la situación conflictiva, ¿sí? El saber cómo se sienten las personas nos va a llevar a determinar en el mediano y en el largo plazo cuáles son esas soluciones más coherentes, más pertinentes para las personas que se encuentran enfrentando esas dificultades. ¿Cómo te ha afectado emocionalmente la situación? Entonces,
hay personas que negando el conflicto, que evadiendo el conflicto, que reaccionando violentamente o que asumiendo una posición de sumisión, digamos, empiezan a generar afectaciones, empiezan a enfrentar ciertos tipos de daño a nivel emocional. Y es importante que lo abordemos y que lo entendamos para dimensionar precisamente los impactos del conflicto. Y si se trata de lograr o llegar a un espacio donde las partes en confrontación se encuentren, ¿sí? Es importante que analicemos cómo influirán las emociones en el encuentro, ¿sí? Es importante que nosotros preparemos a las personas para enfrentarse con las personas con quienes se ha tenido la dificultad, con quienes se ha tenido el conflicto. Ahorita precisamente me acordaba, yo creo que la profe Dianita, cuando hacía mi presentación, les hablaba un poco del trabajo que tuve la oportunidad de acompañar en contextos específicamente del conflicto y de la violencia sociopolítica en Colombia. Alguna vez, una de las situaciones más difíciles que yo he tenido que acompañar han sido entregas dignas de restos de desaparecidos, apoyando a nivel psicosocial. Y uno de los retos más grandes fue precisamente hacer acompañamiento psicosocial en incidentes de reparación de víctimas de estructuras paramilitares. Entonces, acompañar a las víctimas a un encuentro precisamente con los perpetradores de hechos violentos, con miembros de su familia, es un reto grandísimo. Es entender que van a haber muchísimas emociones, muchísimos sentimientos que uno no alcanza a medir totalmente. Si bien en el imaginario puede estar que las personas van a reaccionar con odio, van a reaccionar, digamos, con desesperanza, frente a todos los sentimientos de impunidad que pueden existir, uno encuentra emociones ligadas más a la reconciliación, ligadas más al perdón, pero es importante que antes de, y que fue lo que nosotros hicimos en su momento con los equipos psicosociales, trabajar en esas posibles emociones que se pueden presentar. Entonces, cada vez que tengamos la posibilidad de acompañar a las diferentes partes que están en una situación conflictiva, pensar precisamente en generar esas herramientas previas frente a las emociones que se pueden presentar, ¿sí? Para que las situaciones tampoco se nos salgan de las manos cuando estemos trabajando en procesos de resolución de conflictos. Es importante finalmente que analicemos precisamente, y todo lo que hemos hablado nos lleva a entender o a reflexionar y analizar cómo es la relación entre las partes y qué importancia tiene la relación, qué peso tiene la relación en la vida de las personas que se encuentran vivenciando la situación conflictiva. Hablando ya del otro elemento que es el problema, vamos a tener en cuenta en un primer momento los temas. ¿A qué hacen referencia los temas? A reflexionar inicialmente en cuáles son los asuntos en los que hay desacuerdo. Pensar en qué temas preocupan de esta situación, ¿sí? Entonces, ¿qué temas son tratables o negociables? ¿Qué temas preocupan de esta situación? ¿Cómo va a quedar la custodia de los niños? ¿Con quién se van a ir? ¿Con quién van a vivir? ¿Qué temas son tratables o negociables? El maltrato físico, el maltrato psicológico, la violencia sexual,
no es tratable ni negociable, difícilmente, ¿sí? Estas condiciones pueden negociarse y ahí es cuando yo les hablaba precisamente de que la buena voluntad no es suficiente. Entonces es importante que nosotros hagamos un abordaje a profundidad de cuáles son los temas y cuáles precisamente se pueden abordar, negociar y cuáles definitivamente no. Posiciones. ¿Qué postura han adoptado las partes y qué quieren o qué piden? Es importante que nosotros entendamos aquí, ¿sí? ¿Cuál es la posición de cada uno? ¿Sí? Me siento víctima, asumo al otro como el victimario, como el que tiene la culpa, responsabilizo al otro de todo. Entonces es importante que miremos también cuál es la posición que cada uno asume. Mirar aquí los intereses. En el video de YouTube que yo les compartía, vamos a mirar aquí qué quieren o qué piden y lo reforzamos con esta parte que tiene que ver con por qué es importante lo que piden, para qué lo necesitan y qué beneficios obtendrían las personas con lo que piden. Son preguntas que nosotros a partir de un intercambio, son reflexiones que a partir de un intercambio de información que nosotros realizamos con las personas con quienes estamos trabajando o apoyando, podemos empezar a establecer esos elementos importantes para analizar y empezar a determinar cuáles son esos parámetros sobre los cuales yo voy a trabajar al resolver el conflicto. Y seguidamente hablamos de las prioridades. En las prioridades, nosotros tenemos en cuenta qué es lo que más le preocupa a las personas. Podemos preguntar qué es lo que más te preocupa de esta situación. ¿Y hay alguna necesidad inmediata? ¿Cuál? ¿Sí? Recuerden siempre una cosa importantísima y pues, bueno, yo miraba en la lista que me enviaban, las profesiones de ustedes, hay psicólogos, hay abogados, hay trabajadores sociales. Entonces, cuando nosotros aprendemos a intervenir, cuando nosotros aprendemos a hacer diagnóstico, lo que nos dicen es, una cosa es la demanda, la persona, digamos, por qué llega la persona. Cuando empezamos a trabajar con ellos, nos damos cuenta de que la demanda puede ser o se establece una relación causa-efecto con el problema, que es la raíz, que es lo que está pasando detrás de esto que está buscando la persona, ¿sí? Y empezamos a atender prioridades, ¿sí? Y vamos definiendo precisamente un plan de intervención, un plan de acción, atendiendo principalmente las prioridades y determinando esas estrategias, esas herramientas para atender la raíz de los problemas. Finalmente, hablamos del proceso, y aquí en el proceso entendemos en un primer momento la dinámica del conflicto, ¿sí? La evolución. ¿En qué fase se encuentra el conflicto? ¿Se acuerdan que lo veíamos en la primera diapositiva? ¿Qué intentos de solución han habido? ¿Y cómo han intentado solucionarlo? Y al abordar los intentos de solución vamos a tener en cuenta tanto lo positivo como lo negativo, ¿sí? Mirar esas formas que se han obtenido o esas formas que se han posibilitado para resolver el conflicto desde esas situaciones que pueden determinarse como positivas, pero también esas otras situaciones que pueden verse como salí del problema, salimos de la situación problemática a través de una actitud de evasión, de negación, de no me importa, tampoco es tan relevante como
como cualquiera lo puede hacer ver. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esos intentos de solución que se han dado. La comunicación. Vamos a mirar cómo se están comunicando las partes, ¿sí? ¿Qué medios utilizan? No se comunican, el silencio, por el contrario, se comunican a gritos. ¿Cómo se desarrolla el proceso de comunicación? ¿Permito la expresión de sentimientos? ¿Permito la expresión de emociones? ¿Se está permitiendo o definitivamente no se permite eso? Una de las partes está minimizando, está subestimando al otro. Entonces es importante que reflexionemos en cómo se está dando la comunicación. Vamos a hacer un análisis del poder. Y aquí, precisamente, hablábamos hace un rato de la importancia de que no hayan perdedores y ganadores. Entonces, ¿quién tiene más poder en este tema o en la relación? ¿Quién se siente más fuerte? ¿Quién demuestra precisamente que es el que está por encima? ¿Sí? ¿Y en qué se basa su poder? ¿Sí? Es que usted no tiene derecho a hablar porque es que el que pone la plata soy yo. ¿Sí? ¿En qué se basa el poder? ¿Dónde está? O es que usted no hable porque es que si no yo le pego. ¿Dónde radica el poder? ¿En qué se basa? ¿Y quién es el que está detentando ese poder en la relación? Interés en procesos colaborativos. ¿Qué intereses tienen las partes en que se solucione el problema? ¿Y cuál es el verdadero objetivo respecto al conflicto? Aquí estamos hablando de una cosa bien importante, ¿sí? Y es cuál es el verdadero interés de las partes. Hay ocasiones en que los profesionales asumimos un conflicto y el más interesado en que las partes sigan juntas es el profesional. Y las personas definitivamente asisten es para que nosotros les hagamos ver objetivamente las cosas y buscar la forma de separarse, de vivir de otra forma. Entonces es importante que entendamos esto, el verdadero interés que tienen las personas, el verdadero objetivo respecto al conflicto. Entonces, la lectura del conflicto, la lectura de las actitudes personales, de los intereses, de los objetivos personales, de las personas que están en medio de una situación conflictiva, la verdadera lectura del contexto, de la particularidad, de la pertinencia, de cómo actuamos, de tratar de intervenir sin revictimizar, sin causar más daño, es importantísimo en la resolución de conflictos. Con esto hemos avanzado precisamente a entender en una primera parte con el video que les enviaba las teorías, digamos un acercamiento teórico a lo que es el conflicto. Hemos entendido el día de hoy el ciclo del conflicto, cómo puede escalar, cómo puede desescalar, cuáles son los elementos, ¿sí? Precisamente todo esto nos va a llevar a participar en el foro de reflexión. Allí está colocada una pregunta y también el día de mañana les colocaré otra preguntita para que vayamos reaccionando frente a esos interrogantes desde la perspectiva de su rol como profesionales, como especialistas en familia en formación. De mi parte les agradezco mucho pues por haber estado atentos y en este momento me gustaría escucharles, me gustaría escuchar sus reflexiones, si quedó claro, si seguimos así. La perspectiva es poderles enviar o colgar un videíto de algunos temas con enlace en YouTube para que ustedes lo puedan ver, llegar con algunos elementos a la clase y en la clase reforzar otros. Entonces, los escucho, las escucho.
Inquietudes. Ahí tengo a Noralba, tengo a Ángela, a Jennifer, a Joana, Natalia, Ricardo. Me gustaría escucharlos. Y me gustaría saber si pudieron revisar el material que les envié en YouTube. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, la escucho. Bueno, mucho gusto, Noralba. Un saludito para usted, profesor, y para mis compañeros. Ok, muchas gracias, Noralba. Creo que es de mucha importancia el tema para todos nosotros. Estamos desarrollando esta especialización. Igual sabemos que la vida de todos los seres humanos es entonces, como es importante que los conflictos tienen su ciclo, tienen sus inicios y también sus Noralba, un ratico, creo que se está entrecortando. Entonces, ¿Aló? repitamos porque no te entendimos nada prácticamente, porque se te entrecortó toda la comunicación. Precisamente te estaba escribiendo en el chat que no se escucha bien. Sí, Entonces, tuve una pequeña interrupción ahorita aquí también con el internet y me volví a conectar. De pronto es eso que tengo como una interferencia. ok, entonces allí te estamos escuchando mejor. Ok, profe. No, estaba diciéndoles que es de suma importancia para todos nosotros saber que la vida no está exenta de conflictos. Y el conflicto de alguna manera siempre está presente en nuestras vidas. ¿No me escuchan? No se entrecorta, se siente entrecortado. Bueno, profe, entonces voy a escribir mejor. Ok, Noralba, muchas gracias. Bueno, no sé si las demás personas que están en la sesión quieren intervenir. Buenas Ah, noches. hola Jennifer, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, profe. Profe, no, pues yo quería manifestar que pues estoy muy interesada en esta clase, pues principalmente por el contexto o el departamento en el que vivo, el departamento en el cual tengo que desarrollar mi trabajo, las familias con las que me toca trabajar que están pues muy mediadas y muy afectadas pues por el tema que todos conocemos, que es el del conflicto armado, ¿sí? Y alrededor de Jennifer, ¿dónde vives? Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. El Cauca, ok. Ajá. Y que pues alrededor de esto hay también un sinfín de conflictos más que pues las terminan afectando y que uno quisiera encontrar como cada día más herramientas para poder apoyar y precisamente que ese apoyo, que esa orientación que uno les puede dar no sea algo, algo paliativo o algo que se va cuando uno también se va de la comunidad, se va de las familias, sino que pueda quedar realmente como una capacidad instalada, digámoslo así, en las familias. ¿Sí? Entonces es bien interesante la clase. Jennifer, muchísimas gracias. Tú acabas de decir algo supremamente importante y es cómo a partir de la orientación, cómo a partir del acompañamiento, de la asesoría, nosotros dejamos esas capacidades instaladas, dejamos esas herramientas.
El contexto donde tú te encuentras es un contexto, por decirlo de alguna forma, con una cantidad de variables diferenciales para desarrollar procesos de intervención pertinentes, donde encuentras posibilidades de trabajar a nivel étnico, donde encuentras posibilidades de trabajar en contextos precisamente mediados desafortunadamente por la situación conflictiva que ha tenido nuestro país, pero con grandes posibilidades de desarrollar herramientas de resolución de conflictos pertinentes al contexto donde tú estás trabajando, de manera que pues espero que el espacio pueda aportarte en ese sentido. Ya en la clase siguiente vamos a ver algunos temas más socioculturales y vas a entender que hay muchas posibilidades y muchas cosas que podemos hacer desde ahí. Muchas gracias, Jennifer. Voy a leer la de Noralba, que dice, es importante reconocer que en la vida de las personas siempre estará presente el conflicto y que es oportuno conocer más a fondo todo el ciclo y todos los elementos que lo conforman y sobre todo las oportunidades para mediar. Negar la existencia del conflicto en las relaciones sociales no es coherente, no es lógico. Los conflictos siempre van a estar allí. Cuando hablamos de diferentes cosas, de cosas tan cotidianas como la comida, de cosas tan cotidianas como el fútbol, de cosas tan cotidianas como la política, de cosas tan cotidianas como la música, siempre va a haber. Así como puede haber consenso, también puede haber disenso frente a ciertas posiciones, a ciertos gustos, a ciertas cosas que nosotros, a ciertos elementos de la vida. Entonces, esas situaciones siempre van a estar allí, forman parte de las relaciones sociales. Lo importante es la forma como las vemos, la forma como las apropiamos y cómo intentamos precisamente transformarlas hacia algo positivo. Muchas gracias, Noralba. Profe, buenas noches. Hola, Joana, buenas noches, te escuchamos. Profe, pues sí, de acuerdo con lo que usted dice, el conflicto es inherente al ser humano, pues hace parte de las vivencias porque siempre vamos a tener, o sea, no vamos a tener la misma manera de pensar, van a haber desacuerdos y todo lo demás. Pero lo importante de esto es cómo tener la capacidad o las habilidades que nos permitan resolver un conflicto, o por lo menos a nosotros como futuros especialistas poder orientar a las personas hacia un proceso adecuado de resolución de conflictos. Eso es como lo más interesante de aprender frente al proceso de resolución de conflictos. Para mí, pues son como las habilidades que debe tener una persona frente a un conflicto, o las que podemos tener nosotros como los orientadores, por decirlo así, para dar la guía a las personas de cómo resolver este conflicto. Tengo una inquietud, profe, de pronto en una situación de conflicto en la que nosotros debemos mediar, ¿cuál es la actitud más apropiada? ¿Escuchar a las personas sin interrumpir o interrumpir a las personas que están en medio del conflicto? Depende del contexto y depende de cómo se están dando las intervenciones. Hay ocasiones que cuando nosotros estamos realizando algún tipo de acompañamiento, de orientación, los ánimos empiezan a exacerbarse, ¿sí? Y empiezan a presentarse ciertas actitudes, conductas que pueden lesionar los intereses del otro, las emociones, los sentimientos de la otra persona. Y es allí cuando nosotros tenemos precisamente que tener las capacidades, las habilidades para poder manejar la situación y, digamos, colocarla en el contexto del respeto. Hay ocasiones también en que la gente se sale precisamente del tema o del centro de las cosas de lo que estamos hablando. Entonces ahí es cuando nosotros generamos la competencia para volver a traer a esas personas al tema en el que estamos hablando. Ahora, cuando te digo depende, también hago referencia a los contextos socioculturales. Hay contextos socioculturales donde
donde las mismas cosmovisiones, las mismas formas de ver el mundo hacen que las personas tengan como mucha, digamos, mucha prolijidad, mucho detalle al describir las cosas. Cuando intervenimos, por ejemplo, en contextos donde hay personas de pueblos indígenas y demás, es importante que tengamos un mayor nivel de capacidad de escucha y de paciencia, porque precisamente estas personas tienen casi todas las formas como se comunican es desde lo oral, ¿sí? Entonces, es desde el oral, entonces es la capacidad de escuchar, pero también de poder direccionar. No necesariamente, digamos, como un estándar, tenemos que dejar que las personas hablen y hablen. Nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de encontrar ese momento importante donde poder generar ahí un corte en lo que las personas están diciendo, ya sea para calmar los ánimos, para manejar las emociones, o precisamente cuando alguien está diciendo algo importante y yo siento que es importante preguntarle algo frente a lo que está diciendo, ¿sí? Poder reaccionar en ese momento y decirle, bueno, ¿y usted cómo se siente cuando pasa eso? ¿Sí? Hacer preguntas que nos permitan, primero, entender la situación, entender los recursos que tienen las personas para solucionar y también ir potenciando esa reflexión al interior de cada persona sobre sus potencialidades. De manera que eso es relativo al contexto, relativo al caso, relativo a la situación como se esté dando la expresión. ¿Entendido, Joana? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Muy buenas noches, profe. Habla Buenas Ricardo. noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, señora. Pues importante reconocer que nos brinda la perspectiva que la resolución de los conflictos va mucho más allá de lo clínico. Lo hablo porque de mi profesión de psicólogo siempre, pues uno se centra en eso, ¿no? De que usted brinda herramientas mucho más allá desde el diálogo. Hablo desde mi perspectiva personal, porque simplemente cuando uno hace la abstracción del concepto de resolución de conflictos, dice, no, pues vamos al diálogo, pero ya viendo las herramientas que usted nos plantea en la primera intervención del curso, se puede tomar mucho desde lo sociocultural, con las comunidades, desde lo clínico también uno alcanza a rescatar. Entonces, es bastante importante sacar el provecho necesario porque hay varias herramientas, valga la redundancia, para solucionar los conflictos, llámese clínico, comunitario, sociocultural. Usted hablaba ahorita también de etnocultural, en fin, muchas cosas. Entonces, es importante rescatar todo eso, profe. De verdad que muy interesante. Digamos que Ricardo, el contexto, nuestro contexto colombiano, el contexto latinoamericano precisamente nos invita a entender todo el tema de la resolución de conflictos de forma alternativa, ¿sí? Cómo precisamente podemos entender que hay situaciones donde puede que la clínica no sea tan pertinente. Puede que la normatividad como tal, la aplicación de la normatividad así, tal cual, tampoco sea tan pertinente y que podamos explorar otras posibilidades, ¿sí? Otras posibilidades que nos lleven a construir, que nos lleven a permitir generar otras transformaciones. Nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades afros, tienen tanta riqueza en ese sentido nuestros campesinos, cómo ellos pueden resolver ciertas situaciones a partir de sus cosmovisiones, de la forma como ven la vida, y que a pesar de que exista normatividad, que existan teorías, digamos, desde la sencillez
la cotidianidad se pueden construir nuevas formas de dialogar, nuevas formas de entrar en consenso y de empezar a deconstruir esos imaginarios que tristemente nosotros hemos recibido por toda esta larga data de violencia que tenemos en nuestro país, que tanto Sí. daño nos ha causado. Sí, realmente sí. Muchas gracias, profe. Ricardo, con mucho gusto. Gracias a ti. ¿Alguna otra intervención? Bueno, yo creo que pues de esta forma hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Agradecerles muchísimo por sus Para intervenciones. interrumpirla, ¿será que de Ajá. pronto les podemos aclarar como la actividad, que es la esencia de lo que tienen que hacer de pronto? Ok, listo. Ok, Dianita. Pues bueno, en este primer momento vamos a participar del foro. Les había dejado inicialmente una pregunta que hacía referencia al material que se les había enviado y mañana les estaría colocando otra reflexión que va en la lógica del ciclo del conflicto. En ese sentido, yo estaría evidenciando cuáles son los aportes, la réplica que se hace a los compañeros y cómo entre todos podemos ir construyendo un diálogo conjunto frente a estos que han sido nuestros primeros temas de reflexión. ¿Sí queda entendido, chicos, chicas? Bueno, espero que haya quedado entendido. De todas maneras, yo estaré atenta. La primera actividad, profe, es la participación en el foro, Sí, según lo que le sí, sí, sí. entiendo. Sí, en esta semana vamos a participar en el foro a partir de lo que hemos visto. Allí están las preguntas orientadoras. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, Joana, gracias a ti. Listo, Dianita. Entonces, yo creo que pues de esta forma ya llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Como les decía la profe Diana, nos encontramos el día martes a las 7 de la noche. Vamos a hacer ese cambio y ya les estaremos colocando también el material correspondiente a la unidad 2. Muchísimas gracias por haber participado del espacio. Les espero pues en el foro y nos encontramos el día martes. Un abrazo, un feliz día del trabajo, que descansen este fin de semana. Nos vemos. Gracias por todo y feliz noche. Gracias.